San Cristóbal era un lugar que parecía detenido en el tiempo, con calles empedradas y casas coloridas que reflejaban la calidez de su gente. Para Lucía, este pueblo no era solo su hogar, era su refugio, el lugar donde había reconstruido su vida tras el abandono de su esposo. Aunque la soledad pesaba, su motor era Diego, su hijo de 10 años. Él era su razón de ser, su mayor alegría, y también su mayor preocupación. Lucía había aprendido a llevar su vida con paciencia y fortaleza. Todas las mañanas, antes de que el sol despuntara, se levantaba para preparar tamales que vendía en la plaza del pueblo. Su jornada era agotadora, pero el cansancio se desvanecía cuando veía a Diego correr hacia ella al final del día, siempre con alguna anécdota sobre las aves que había visto o las piedras mágicas que había encontrado. Los domingos eran diferentes. Después de la misa, Lucía y Diego compartían un ritual que era solo suyo, caminar juntos por la ribera del río. Para otros, podría parecer algo sencillo, pero para Lucía, esos momentos eran sagrados. Allí, al borde del agua, podía olvidarse de las cuentas pendientes y del peso de ser madre y padre al mismo tiempo. Allí, podía simplemente ser mamá, escuchando las risas de su hijo mientras lanzaba piedras al río o inventaba historias sobre criaturas mágicas que vivían entre las montañas. Aquel domingo, el pueblo estaba bañado por la luz dorada del amanecer. El sonido del campanario anunciaba el inicio del día, mientras el aroma a café recién hecho se mezclaba con el del pan dulce en las calles. Lucía y Diego caminaban de la mano, como siempre. El niño llevaba en sus manos una bolsa de plástico donde guardaba las piedras que pensaba pintar, mientras su madre cargaba una pequeña canasta con tortillas y queso fresco para el almuerzo. Diego, con sus ojos brillando de emoción, le decía a su madre: «Mamá, ¿crees que si lanzamos una piedra muy lejos, podríamos despertarle a algún pez gigante?» Lucía sonrió. Cada palabra de su hijo era un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, la vida le había dado algo maravilloso, un pequeño mundo lleno de risas y amor. «Quizá, mi amor», respondió con ternura, «pero mejor no lo despertamos. Tal vez está soñando con nosotros». El río brillaba bajo el sol, y el sonido de las aves llenaba el aire con una melodía que parecía hablarle al corazón de Lucía. Observó a su hijo correr hacia la orilla con la alegría de quien ve el mundo por primera vez. Su sonrisa se volvió un refugio en medio de todo lo que había enfrentado, los días duros, las noches largas y los momentos en que sintió que no podría más. Sin embargo, ese día, que había comenzado con tanta serenidad, tenía guardada una lección cruel pero poderosa. En cuestión de minutos, la tranquilidad de Lucía y Diego sería arrancada, y su fortaleza como madre sería puesta a prueba de una manera que jamás habría imaginado. El día, que había comenzado con un sol radiante y una calma que parecía inquebrantable, dio un giro inesperado. Mientras Lucía acomodaba las tortillas y el queso fresco sobre una manta, la risa de Diego se mezclaba con el murmullo del río. A unos metros, el niño observaba una piedra que brillaba bajo el agua, convencido de que era un tesoro especial. «Mira, mamá. Es enorme», gritó con la emoción propia de su edad. Lucía levantó la vista y le sonrió, pero antes de que pudiera responderle, el destino tomó un rumbo cruel. La corriente, que hasta ese momento había sido mansa, se agitó de repente, como si el río se hubiera despertado de un largo letargo. Un paso en falso, un resbalón, y en cuestión de segundos, Diego fue tragado por las aguas embravecidas. «Diego», gritó Lucía, sintiendo como su corazón se desgarraba. El sonido del grito de su hijo la paralizó por una fracción de segundo, pero su instinto de madre la sacó del aturdimiento. Soltó todo lo que tenía en las manos y corrió hacia la orilla. Sus sandalias quedaron abandonadas en el camino, mientras las piedras del suelo lastimaban sus pies. Pero el dolor físico no existía, su único pensamiento era salvar a Diego. La corriente lo arrastraba con una furia que parecía desproporcionada para el pequeño río que ella conocía de toda la vida. El agua, que siempre había sido un compañero tranquilo en sus paseos dominicales, ahora se había convertido en un enemigo implacable. Lucía veía a su hijo luchando por mantenerse a flote, sus manos pequeñas aferrándose a lo que pudiera encontrar, mientras el río lo alejaba cada vez más. «Aguanta, mi amor. Voy por ti», gritaba, pero su voz se quebraba entre el estruendo del agua y el eco de su desesperación. En ese momento, cada segundo parecía eterno.
El tiempo se ralentizó, y los pensamientos más oscuros invadieron su mente. ¿Y si no llegaba a tiempo? ¿Y si el río le arrebataba a su hijo para siempre? Pero en el fondo de su ser, una voz se alzó con firmeza: no puedo perderlo. No hoy, no nunca. Lucía corrió río abajo, con la vista fija en Diego. A pesar de que sus piernas flaqueaban y su respiración era un caos, no se detuvo. Cada paso era una lucha contra el miedo, una batalla contra la posibilidad de perder la luz de su vida. El agua parecía tener vida propia, un monstruo que se llevaba a Diego cada vez más lejos. Lucía sentía como el pánico la envolvía, pero también como su amor por su hijo la impulsaba a seguir, a no rendirse. Al llegar a una curva del río, vio que Diego había logrado aferrarse a una roca, pero la corriente lo golpeaba con fuerza, amenazando con arrancarlo de su precario refugio. «Mamá». Escuchó el grito ahogado de su hijo, que la atravesó como una daga. Sin pensarlo, se arrodilló en la orilla, extendiendo los brazos como si pudiera alcanzarlo desde allí. Su mente era un torbellino de emociones, miedo, culpa, desesperación, pero sobre todo, una determinación feroz. Lucía sabía que no podía fallar, que tenía que enfrentarse al río, aunque eso significara arriesgar su propia vida. Con los pies en el agua helada y las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro, Lucía tomó aire y se preparó para hacer lo impensable. No era solo una madre luchando contra el río, era una mujer enfrentándose al destino mismo, dispuesta a todo por el amor que sentía por su hijo. El río rugía como una bestia implacable, una fuerza inhumana que no mostraba compasión alguna. Cada segundo que pasaba, Diego se alejaba más, su pequeño cuerpo luchando contra la corriente mientras sus manos temblorosas se aferraban a una roca que parecía su única esperanza. Desde la orilla, Lucía sentía como si su alma estuviera siendo desgarrada en pedazos. Llegó al recodo con los pies descalzos y ensangrentados por las piedras del camino, su pecho subiendo y bajando al ritmo de un corazón que latía frenético. Entonces lo vio, su hijo, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror, apenas sosteniéndose mientras el agua golpeaba su frágil cuerpo una y otra vez. «Diego», gritó con todas sus fuerzas, como si su voz pudiera llegar a él y darle la fuerza que tanto necesitaba. Los vecinos comenzaron a reunirse, atraídos por los gritos desgarradores de Lucía. Era un pueblo pequeño, donde todos se conocían, pero en ese momento, la familiaridad no era suficiente para romper el miedo que paralizaba a los presentes. Hombres, mujeres, incluso los más jóvenes, observaban desde la distancia, susurrando entre ellos. «El río está demasiado fuerte. No podemos hacer nada, es demasiado peligroso. ¿Y si nos arrastra también?». Las palabras flotaban en el aire como un eco cruel. Lucía las escuchaba, pero no podía detenerse a responder. Su mirada estaba fija en Diego, en sus manos que empezaban a resbalar por la superficie húmeda de la roca. Cada movimiento del agua parecía un enemigo que trataba de arrebatárselo. El agua helada golpeaba sus piernas mientras avanzaba hacia la orilla, su cuerpo temblando no solo por el frío, sino por el terror que la consumía. En su mente, una tormenta de pensamientos la atacaba sin piedad. ¿Y si no lo logro? ¿Y si esta es la última vez que veo a mi hijo? ¿Cómo podría seguir viviendo sin él? Una parte de ella quería gritar por ayuda, suplicar que alguien más tomara su lugar y enfrentara la corriente. Pero al mirar a su alrededor, lo único que veía era la incertidumbre y el miedo en los rostros de los demás. Sabía que nadie más daría el paso. Nadie más entendía que ese niño no era solo un niño, era su vida entera. El peso de esa realidad la aplastó como una ola. Por un instante, sintió que el aire le faltaba, que el mundo se volvía demasiado grande y que ella era demasiado pequeña para enfrentar algo tan inmenso como el río. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, mezclándose con las gotas que el agua levantaba a su alrededor. Diego gritó su nombre de nuevo, y el sonido atravesó el aire como un rayo, cortando toda duda. «Mamá». Lucía cerró los ojos y tomó una respiración profunda. Ese grito no solo era un llamado de auxilio, era un recordatorio de lo que significaba ser madre. No podía permitirse el lujo de rendirse, no cuando la vida de su hijo dependía de ella. Abrió los ojos, y aunque sus piernas temblaban y su corazón parecía a punto de romperse, dio un paso más hacia el agua, sus pensamientos transformándose en una única verdad: no voy a perderlo. Si el río quiere llevarse algo,
tendrá que llevarme a mí primero. Mientras la corriente seguía rugiendo, Lucía, con el alma rota pero llena de determinación, se preparaba para enfrentarse al momento más oscuro de su vida. El rugido del río parecía ensordecer todo a su alrededor. Las voces de los vecinos, los susurros de preocupación, el murmullo de las aves, todo se desvaneció mientras Lucía permanecía en la orilla, observando a su hijo aferrarse a esa roca como si su vida dependiera, porque dependía de ello. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El aire se volvió pesado, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. En ese momento, en medio de su desesperación, una imagen surgió en su mente, su madre, con sus manos fuertes y su voz firme, consolándola en los días más oscuros de su infancia. El amor de una madre puede mover montañas. Eran palabras que su madre le había repetido muchas veces, un mantra que siempre había considerado una metáfora, hasta ahora. En ese instante, dejó de ser una frase bonita y se convirtió en su verdad absoluta. Lucía cerró los ojos, y en el caos de su corazón encontró una chispa de calma. Respiró hondo, llenándose del amor que sentía por Diego, un amor tan grande que no conocía límites, que no entendía de miedos ni imposibles. De repente, abrió los ojos y lanzó un grito que rasgó el aire, un sonido tan lleno de dolor y determinación que hizo que todos los que estaban cerca se estremecieran. Era el grito de una madre dispuesta a desafiar al destino, de una mujer que no aceptaría perder aquello que más amaba. Sin dudarlo ni un segundo más, se lanzó al agua. El frío fue un golpe inmediato, como si 1000 agujas atravesaran su piel. La corriente era feroz, cada brazada se sentía como si estuviera empujando contra una pared invisible. Pero el amor que la impulsaba era más fuerte que cualquier dolor físico. Cada golpe del agua contra su cuerpo era un recordatorio de lo pequeña que era en comparación con la fuerza del río, pero también de lo inmenso que era su propósito. «Diego, aguanta. Ya voy», gritó con la voz entrecortada por el esfuerzo. Cada movimiento era una lucha. Sus músculos ardían, sus pulmones parecían a punto de colapsar, pero no había espacio para el miedo ni para la duda. En su mente solo existía la imagen de Diego, su risa, su mirada llena de vida, y la certeza de que no podía permitir que todo eso desapareciera. A medida que avanzaba, sintió como la corriente intentaba arrastrarla, golpearla, sumergirla. Era como si el río mismo quisiera probar su determinación, como si estuviera diciendo, ¿de verdad estás dispuesta a enfrentarte a mí? Y Lucía respondió con cada brazada, con cada grito, con cada segundo que se negaba a rendirse. Sí, estoy dispuesta. Por mi hijo, lo estoy. Cuando finalmente llegó a la roca donde Diego seguía luchando por mantenerse a flote, sintió una explosión de alivio y esperanza. El niño la miró con lágrimas en los ojos, su rostro pálido por el miedo y el frío. «Mamá», sollozó Diego, estirando sus pequeñas manos hacia ella. Lucía tomó a su hijo con una fuerza que no sabía que tenía, como si en ese abrazo pudiera protegerlo de todo el dolor y el miedo del mundo. En ese momento, no importaban la corriente, el frío, ni las fuerzas que le quedaban. Lo único que importaba era que lo tenía en sus brazos. El río seguía rugiendo a su alrededor, pero en su corazón, Lucía sintió una calma inmensa. Había tomado la decisión de no rendirse, de no dejar que el destino le arrebatara lo que más amaba, y ahora, con su hijo aferrado a ella, sabía que su amor era más poderoso que cualquier tormenta. Cuando Lucía alcanzó a Diego, el mundo entero pareció desvanecerse, dejando solo el latido acelerado de su corazón y el llanto desesperado de su hijo. Lo tomó con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía, como si sus brazos hubieran sido forjados por el amor más puro. «No te voy a soltar, mi vida. Nunca», susurró, con voz quebrada pero llena de determinación. Diego se aferró a ella como si su pequeño cuerpo supiera que en los brazos de su madre estaba su salvación. La corriente seguía golpeándolos, como si intentara separarlos, pero Lucía se plantó firme, con los pies buscando apoyo en el fondo resbaloso del río. El agua helada parecía cortar su piel, pero no importaba. Su único pensamiento era llevar a Diego de vuelta a la orilla, donde él estaría a salvo. Desde la ribera, los vecinos observaban con el corazón en un puño. Fue entonces cuando alguien tuvo una idea, una cuerda vieja que había estado guardada en el cobertizo de un pescador. En cuestión de segundos, un grupo de manos se unió para sostenerla, creando un salvavidas improvisado.
Lucía, agárrate. Gritó uno de los hombres, lanzando la cuerda hacia ella. Lucía alzó la vista, el cansancio pesando en sus músculos, pero su espíritu se aferraba a una esperanza renovada. Con una mano sostuvo a Diego con toda la fuerza que le quedaba, mientras con la otra agarraba la cuerda que se balanceaba en el aire. «Agárrense fuerte, los vamos a jalar», exclamó una de las mujeres desde la orilla. La unión del pueblo, unida por la fe y el deseo de salvar a madre e hijo, comenzó a tirar de la cuerda con todas sus fuerzas. Fue un esfuerzo colectivo que parecía desafiar no solo al río, sino a la propia naturaleza. Cada paso hacia la orilla era una batalla, cada segundo un desafío. Pero en los ojos de Lucía brillaba algo más fuerte que el miedo, la certeza de que iba a lograrlo. Cuando finalmente sus pies tocaron tierra firme, un grito de júbilo se elevó en el aire. Lucía y Diego cayeron al suelo, empapados y temblando, pero vivos. El niño se aferró al cuello de su madre, llorando sin consuelo, mientras ella acariciaba su cabello y repetía entre sollozos: «Estás a salvo, mi amor. Ya pasó». El pueblo entero estalló en aplausos, algunos lloraban de alivio, otros rezaban en voz baja, agradeciendo por el milagro que acababan de presenciar. Una vecina se arrodilló junto a ellos, cubriendo a Diego con una manta, mientras Lucía, con la respiración entrecortada, levantaba la vista hacia el cielo. «Gracias», susurró, sintiendo una gratitud infinita hacia una fuerza que, aunque invisible, la había guiado en el momento más oscuro de su vida. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Lucía se convirtió en un símbolo de amor y valentía para toda la comunidad. No solo había salvado a su hijo, había demostrado que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de mover montañas y enfrentar cualquier tormenta. Para Diego, ese día marcaría su vida para siempre. Años más tarde, recordaría la forma en que su madre se enfrentó al río, cómo desafió al miedo y al peligro por él, y esas palabras que quedaron grabadas en su corazón: «No te voy a soltar, mi vida. Nunca». Y aunque la corriente del río había intentado llevárselos, ese día fue el amor el que triunfó, un amor que ningún río, por más fuerte que fuera, podría jamás superar. Con el paso del tiempo, Lucía se convirtió en un nombre que todos en el pueblo conocían, pero no solo por su valentía, sino por la manera en que su historia tocó los corazones de todos los que la escuchaban. La madre que detuvo el tiempo, le llamaban, como si en su acto heroico hubiera suspendido el curso de la vida misma, como si hubiera desafiado la fuerza de la naturaleza y de los propios temores humanos. Su historia no solo se contó en San Cristóbal, sino que comenzó a viajar más allá de las fronteras del pueblo, como una leyenda que tocaba la fibra más profunda del alma. Cada vez que alguien compartía su historia, el mensaje era claro: el amor de una madre es invencible, y cuando se lucha por lo que se ama, no hay obstáculo que pueda detenernos. Diego, ahora adulto, no podía evitar recordar aquel día. Aunque ya no era el niño pequeño que temblaba en los brazos de su madre, su alma seguía llena de gratitud por todo lo que Lucía había hecho por él. En sus momentos más difíciles, pensaba en ese acto de valentía, en cómo su madre, sin pensarlo dos veces, desafió a la muerte misma para salvarle. Años después, cuando otros le contaban sobre los desafíos que enfrentaban, Diego siempre comenzaba a compartir su historia. «Mi madre, ella me salvó de la corriente de un río, cuando el mundo parecía no tener esperanzas. Y lo hizo con un amor tan grande que, si se los cuento, ni yo mismo puedo entender cómo lo logró». La gente lo escuchaba, asombrada por la magnitud de la valentía que Diego describía. Pero él no era solo un hijo que recordaba una tragedia superada, él era la prueba viva de que el amor tiene el poder de superar cualquier adversidad, de que cuando luchamos por lo que realmente importa, el universo entero parece ponerse de nuestra parte. Y Lucía, en su humildad, nunca dejó de repetir a aquellos que la encontraban: «Cuando luchas por lo que amas, no hay río ni tormenta que pueda detenerte». Esa frase, sencilla pero profunda, se convirtió en un legado que trascendió generaciones, un recordatorio eterno de que el amor es la fuerza más poderosa que existe, capaz de mover montañas y vencer cualquier obstáculo, por imposible que parezca.